Vamos a cambiar absolutamente de tema porque el movimiento No Más AFP cifró en 1,3 millones los asistentes a esta movilización a nivel nacional en contra del actual sistema de pensiones. Sus dirigentes señalaron que las propuestas del Ejecutivo son insuficientes y reiteraron el llamado a la ciudadanía a intensificar el cambio al Fondo E. Por esto nos encontramos precisamente con el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Maquena, para conocer su postura al respecto. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Bueno, lo primero que le quiero preguntar, ¿cómo se hacen cargo ustedes de esta manifestación masiva que hay contra las AFP, siendo un sistema que no se ha logrado consolidar ni legitimar pese a todos los años que lleva? Bueno, yo creo que más que una manifestación contra las AFP, lo que hay detrás de las manifestaciones que hace tiempo que están latentes, digamos, se hicieron más evidentes, por supuesto, después de lo que conocimos la marcha anterior, a raíz de los problemas que hubo con las pensiones, ¿verdad? Yo creo que hay una demanda por mejores pensiones y en ese sentido nosotros, a pesar de que para quienes han cotizado regularmente por un tiempo significativo, las pensiones a las cuales acceden son buenas porque las rentabilidades han sido muy buenas. Hoy día tenemos 170.000 millones de dólares ahorrados en los fondos de pensiones que pertenecen a más de 10 millones de trabajadores chilenos y menos de 50.000 millones han sido aportes de los trabajadores, es decir, se han triplicado al menos los aportes que han hecho. Bueno, pero no los de la gente que salió a protestar, porque ahí están las deficiencias del sistema, que no alcanza, o el sistema no permite que muchas personas que no tienen esta continuidad laboral y que no tienen un sueldo más o menos decente, que el promedio chileno es de cerca de 300.000 pesos, es a ellos al que este sistema no le cuadra, porque quedan cesantes, porque muchas veces les cotizan por menos de lo que están trabajando. ¿Para eso el sistema no tiene una respuesta? Bueno, lo que ocurre es que efectivamente hay un grupo importante de chilenos que han tenido una realidad laboral difícil, dura, por diversas razones, que han migrado entre los trabajos con contrato a la informalidad o trabajadores a honorarios, ¿verdad? Y no han podido tener un historial de cotizaciones regular. Efectivamente hay un porcentaje importante de chilenos que están en esa situación y no acceden a pensiones que cumplan con sus expectativas. Por lo tanto, tenemos ahí un desafío muy grande y lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que todos puedan alcanzar pensiones que sean mejores. Esa es la demanda que yo creo que hay detrás de estas manifestaciones, una demanda por acceder a mejores pensiones. Y lo que tenemos que pensar es cuál es la mejor forma de lograr ese objetivo que nos interesa a todos. Ahora, ¿qué puede hacer la AFP? Porque este es un sistema que no solamente está conformado por la AFP, sino que está este pilar solidario, están los aportes. ¿Qué hace la AFP? ¿Qué más puede hacer la AFP para que las pensiones sean más rentables? Porque, bueno, después de esta licitación que se hace para los nuevos afiliados, esto mejoró la competencia y rebajó bastante los niveles que uno pagaba por comisión. Sin embargo, esa rebaja en las comisiones va en beneficio del sueldo del trabajador y no de la pensión. ¿Cómo se hace para aumentar la pensión? Bueno, primero hay que tener claro cuáles son los problemas que enfrentamos, ¿ya? Y ahí tenemos una serie de desafíos y lo que hemos hecho es una serie de propuestas, pero esas propuestas requieren cambios legales y nosotros valoramos el llamado que ha hecho el gobierno, un gran acuerdo en materia de pensiones para lograr hacer los cambios que el país requiere. Y ahí tenemos una serie de temas. Lo que ocurre es que, en primer lugar, ha habido un aumento significativo en las expectativas de vida. En los últimos 35 años en Chile han aumentado lo mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos 70 años. Y eso significa que tenemos que repartir los recursos ahorrados durante la vida laboral. Pero no se me salga de la pregunta, porque yo le estaba preguntando qué pasa con esta baja en el tema de la competencia, la reducción de las comisiones. ¿Por qué no van a parar a las pensiones y no forman parte del sueldo como hasta ahora? ¿Cuánto se estimaría que pudieran mejorar las pensiones si eso fuera a pensiones y no a que el sueldo se incrementara?
Bueno, la verdad es que la posibilidad de mejorar las pensiones reduciendo las comisiones es prácticamente nula, porque las comisiones se cobran sobre un porcentaje del sueldo y, como usted bien decía, hoy día hay un sistema muy competitivo donde hay una cantidad importante de trabajadores que ha accedido a comisiones menores, pero eso mejora la renta líquida. Lo que tenemos que ver es cómo aumentamos los recursos que entran al fondo de pensiones. La verdad es que al sistema, o sea, a la pensión más que a la renta líquida. Está definido hoy día la forma como se cobran las comisiones en las AFP como un porcentaje de la renta del trabajador y el aporte y en promedio esas comisiones hoy día son alrededor del 1,3% y esa comisión se paga del sueldo líquido. Lo relevante es ver cómo aumentamos el monto que estamos aportando para nuestra pensión. La verdad es que si las comisiones, si las utilidades de la AFP, por ejemplo, bajaran a cero y esas utilidades, esos recursos se aportaran al fondo, las pensiones mejorarían muy marginalmente. Por lo tanto, ahí no está la forma para aumentar los recursos que necesitamos para financiar buenas pensiones. Porque la rentabilidad para los dueños de la AFP es del 22,4%, sí, por lo menos fue en 2015. O sea, los dueños de la AFP no pierden nunca. Pese a que los fondos se vayan abajo, a lo mejor pueden ganar menos, pero eso no es así, de ganar. No es tan así porque hay recursos de las administradoras que se invierten en el fondo de pensiones. Hay una cosa que se llama el encaje. Yo sé que esto es muy técnico y muy difícil de entender para los televidentes, pero los administradores tienen que invertir una parte significativa de su propio patrimonio, igual que el fondo. De hecho, se invierte en cuotas del fondo. Y eso hoy día alcanza aproximadamente 1.700 millones de dólares, que son de los dueños de las administradoras, que están invertidos exactamente igual que los trabajadores. Por lo tanto, corren la misma suerte que los fondos de los trabajadores. Pero está rentando un porcentaje directo que va hacia ellos. En los trabajadores es una pensión que se extiende en el tiempo y que son menos dueños de ese porcentaje de ganancia. Lo que es relevante es ver cómo se ha hecho en materia de rentabilidad y seguridad de las inversiones. Porque sigue siendo la AFP un muy buen negocio para los dueños. Pero son, insisto, en las utilidades de la AFP que usted menciona, se mezclan dos cosas. La utilidad por los recursos propios de las administradoras, que esto que se llama encaje, y que influye, digamos, en aumentar las utilidades de las administradoras, que representa más o menos un 40% de la utilidad total. Pero le insisto, Matilde, si el tema no va por ahí, el tema va en cómo hacemos para aumentar los recursos ahorrados. Claudio Costini, un economista bastante destacado, dice que ¿cómo se podría aumentar también las pensiones? Dice, aumentar la competencia para bajar las comisiones llevaría a tasas de reemplazo del 65 y 70%. ¿Cómo sale esa cifra? ¿Qué es lo que dijo? Llevaría tasas de reemplazo de 65 o 70%. Bajando las comisiones. Está equivocado. Está equivocado. Déjeme decirle una cosa, mire. La forma como tenemos para ver si es que las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones son bajas o altas es ver esas comisiones qué porcentaje representan del fondo. Esas comisiones hoy día representan un 0,54% del fondo administrado. Cuando uno ve esa comisión y la compara, por ejemplo, con una larga lista de países que informa la OECD, que administran fondos de pensiones, uno puede ver que en promedio esos países, esa comisión está alrededor del 0,9%. Por lo tanto, estamos un 30% por debajo de estos países. Cuando comparamos esa comisión con lo que cuesta, por ejemplo, los sistemas 401K en Estados Unidos, que es mucho más grande que el sistema de AFP chileno, esas comisiones superan el 1%. Cuando comparamos con los fondos mutuos, por ejemplo, también vemos que es una fracción con los cuales compiten en el ahorro voluntario. Por lo tanto, objetivamente, el nivel promedio de comisiones que hoy día se está cobrando como porcentaje del fondo es bajo. Y adicionalmente a eso, hoy día hay un sistema que fue parte de la reforma del 2008, donde ha habido licitaciones de carteras de afiliados nuevos, que ha introducido un elemento de competencia muy fuerte, donde hoy día ya tenemos un 25% de los trabajadores afiliados al sistema de fondos de pensiones que están en alguna de las administradoras que han ganado estas licitaciones. Por lo tanto, es un sistema muy competitivo, donde si uno mira, esas comisiones son de las más bajas del mundo. Por lo tanto,
en promedio las comisiones son bajas y además cualquier trabajador tiene acceso a administradores que ofrecen comisiones muy bajas. Ahora, lo que usted el me tema está no va por ahí, claro, tenemos un desafío distinto. Claro, el tema es cómo hacemos para que logremos juntar en el fondo una cantidad de recursos suficientes para financiar una pensión que cumpla con las expectativas de la gente. ¿Y cómo se maneja eso en paralelo a los grupos que se manifiestan en la calle? El 84% cree que es necesario cambiar el sistema de AFP. Luis Bencina, que es el dirigente que ha llamado a estas movilizaciones, dice no más AFP. ¿Cómo se recibe desde la Asociación de AFP esta consigna que respondieron ayer más de 1 millón de personas? Bueno, lo primero es que hay una demanda desde hace mucho tiempo por mejores pensiones. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de esa demanda. ¿Y no más AFP? Porque las cosas no se solucionan diciendo que no a algo, se solucionan haciendo propuestas concretas para mejorar las pensiones. Y yo creo que eso es lo que tenemos que abocarnos ahora. ¿Cómo hacemos para, en forma sostenible, y por lo tanto en forma responsable, podemos mejorar las pensiones de una forma tal que no generemos un problema grave a las generaciones futuras? Hay algunas propuestas que se han hecho que son muy irresponsables, que van en la línea de volver a un sistema de reparto que afortunadamente yo creo que el gobierno ha sido claro en decir que no es viable en Chile. Hay una razón muy simple para eso, y es que el cambio demográfico que ha habido en nuestro país en los últimos años va a tener un impacto muy significativo en los años venideros. Los sistemas de reparto al cual usted indirectamente aludía en esa propuesta funcionan de forma tal que los trabajadores activos, los trabajadores que están trabajando, financian las pensiones de los trabajadores que ya jubilaron. Con una cotización mucho más alta de la que existe en Chile. Hoy día, o el año 2010, había 5 trabajadores en edad de trabajar por cada trabajador en edad de jubilar. Esa relación va a cambiar al año 2050, es decir, en una generación más, en 35 años más, va a pasar de 5 a menos de 2 a 1. Por lo tanto, eso hace que sea completamente inviable una solución como la que han planteado algunos de volver a un sistema de reparto, y tenemos que ver, insisto, cómo hacemos para mejorar las pensiones de una forma que sea sostenible y que dé niveles de acuerdo a lo que demandan los chilenos. Ahora, en una crítica más profunda, tal vez, se plantea que todo este sistema de las AFP, las cotizaciones individuales que van a estos fondos que se invierten en grandes grupos económicos, son los que van, digamos, dándole movilidad a la economía del país y que ayudan a mantener el modelo económico, y que esa sería como la razón, comillas, ideológica de fondo para que el sistema se mantuviera. ¿Cómo responde usted a eso? Porque dicen, se invierten en los mismos bancos a los que la gente les va a pedir crédito, ellos están ganando los bancos con la rentabilidad de lo que ellos aportan, y luego ellos piden un crédito y pagan muchísimo más interés. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, se responde de una forma muy simple. Lo que han hecho los administradores de fondos de pensión en estos 35 años es invertir en los mercados de capitales los recursos que se les han confiado. Y en eso lo han hecho muy bien. De hecho, la rentabilidad promedio que ha obtenido en estos 35 años es del 8,2% real anual. Eso es como alrededor de un 15% anual. Eso ha permitido que hoy día, de los 170.000 millones de dólares que hay ahorrados, 170.000 millones, que pertenecen a 10 millones de trabajadores chilenos, menos de 50.000 millones sea lo que ellos han aportado. Es decir, la administración responsable y segura ha permitido triplicar los aportes que han hecho los trabajadores. O sea, si un trabajador tiene hoy día en su cuenta individual 30 millones de pesos, es porque ha puesto 10. Y ya, esos perfecto, 10 se han transformado en 30. Eso no le ha resultado a todo el mundo, y por eso hay esta crítica, si no todos estaríamos contentos con este sistema. Independiente de lo que hayan aportado, aunque haya sido poco, ese poco ha sido bien administrado. Los que han aportado más, por supuesto que se han visto beneficiados proporcionalmente más, porque han aportado más recursos. Pero el tema es, ¿cómo hacemos para tener mejores pensiones? Le quiero hacer una última pregunta, sí. Rodrigo, antes de ir a la propuesta, que es cómo se mejoran las pensiones. ¿Qué pasaría si la gente responde al llamado de Luis Bencina de cambiarse todos al Fondo E? Bueno, yo creo que sería una muy mala idea, porque eso perjudicaría la rentabilidad de los fondos y por lo tanto terminaría perjudicando a los propios trabajadores. Entonces yo creo que eso es una recomendación muy irresponsable y que ojalá los trabajadores no sigan, porque ellos se van a ver perjudicados.
el sistema de multifondos fue creado el año 2002, durante la administración del presidente Lagos, y fue una buena cosa porque hoy día hay 5 fondos, el A, el B, el C, el D y el E, y estos fondos tienen distintos niveles de riesgo, y la idea de crear estos fondos fue para que los trabajadores que son más jóvenes tengan sus fondos invertidos con mayor riesgo, pero también mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque como van a estar un periodo largo de tiempo, van a poder absorber las fluctuaciones del mercado y van a tener una rentabilidad mayor. A medida que yo voy acercándome a la edad de jubilación, la idea es que esté en un fondo de menos riesgo. ¿Para qué? Para que cuando se acerque mi próxima jubilación no tenga en riesgo esos fondos. Y si todos se van a ley, claro, se pierde la rentabilidad. Por supuesto, van a tener menores rentabilidades, por lo tanto no les conviene. Ahora, en este escenario que tenemos, con el gobierno que ha dado esta propuesta en que la presidenta Bachelet ha dicho que ella no va a terminar con el sistema de AFP, que fue lo que generó además esta protesta que vimos ayer, ¿qué se hace para aumentar las pensiones, que es finalmente lo que toda la gente quiere? Bueno, vamos al fondo. Es difícil en unos pocos minutos de cubrir todo, pero básicamente, Matilde, cuando uno ve lo que está ocurriendo en Chile, y yo creo que es bueno compararse con otros países. El tema de las pensiones es un tema relevante en todo el mundo. En Chile nosotros tenemos un sistema de 3 pilares. Tenemos un pilar contributivo obligatorio en el cual ahorramos una parte de nuestro sueldo. Cuando uno ve cuánto estamos poniendo, nos damos cuenta que estamos poniendo poco más de 12%, incluyendo el 10% que va a la cuenta, más el seguro de invalidez y sobrevivencia y la comisión. Y cuando comparamos con los países de la OECD, vemos que ellos están poniendo el 20%. Y resulta que en los últimos años hemos igualado o incluso superado las expectativas de vida de estos países. Entonces uno dice, bueno, si vivimos lo mismo que estos países, ¿es razonable que financiemos una pensión con poco más de la mitad del aporte que hacen estos países? Cuando uno ve, tenemos un pilar solidario, que también fue una buena reforma del año 2008 en que se fortaleció de forma importante este pilar solidario. Es bueno que nos preocupemos de los chilenos que se quedan atrás, que no tuvieron una historia laboral afortunada o que sencillamente nunca cotizaron, ¿ah? Y en ese sentido es bueno que tengamos un pilar solidario, pero objetivamente, cuando uno ve cuántos recursos estamos poniendo también y comparamos con otros países, también estamos poniendo pocos recursos en el pilar solidario. Entonces, lo primero es que necesitamos poner más recursos. Y hay otra serie de problemas relacionados con el mercado del trabajo. Por ejemplo, ¿qué se hace con las mujeres? Usted, en una frase que tal vez no fue muy afortunada, dijo una galantería que jubilen a los 60 y no a los 65. ¿Usted cree que es justo subir la edad de jubilación? Fue una frase muy desafortunada porque yo quería decir exactamente lo contrario a cómo se interpretó. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo con las mujeres es que se empiezan a acercar sus 60 años de vida, por así decir, y en las empresas las empiezan a empujar para afuera, ¿ah? Y con el incentivo de la jubilación terminan jubilando, pero a los 60 años necesitan seguir teniendo ingresos, se terminan empleando por una renta bastante menor que la que tenían, sin previsión y con una jubilación que podría haber sido un 50% más alta si se jubilaran a los 65 años. Ahora, este es un desafío muy grande. En el mundo, de estos 34 países de la OECD con que nos comparamos, por ejemplo, en los últimos 2 años, 9 han igualado la edad de jubilación de las mujeres y hombres. Esto no significa que tenga que hacerse mañana. Lo han hecho. Si miramos lo que ellos han hecho, lo han hecho gradualmente en el tiempo para no afectar a aquellas mujeres que están cerca de jubilarse. Y también hay que hacer un esfuerzo por crear condiciones para que puedan haber buenas oportunidades de trabajo, cosa que hoy día, cuando uno compara el mundo laboral del hombre y la mujer, ve diferencias que son desgraciadamente muy desfavorables para las mujeres. Exactamente, la cancha no es pareja. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros explicándonos un poco cómo se avanza frente al descontento social y cómo se avanza también con este proyecto que pretende el gobierno para llegar a este gran acuerdo nacional que cada día pareciera verse complejo. Sí, nosotros creemos que se ha propuesto subir la cotización con cargo a los empleadores, estamos de acuerdo con eso, tenemos una diferencia con respecto al destino de esos fondos, creemos que debieran ir a las cuentas individuales, idealmente totalmente, y que pudiéramos fortalecer el pilar solidario, creemos que eso sería una solución ideal. Se han propuesto también cambios al sistema de funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones, y tenemos algunas coincidencias, pero también tenemos algunas diferencias y esperamos contribuir
constructivamente a este debate para lograr mejores pensiones. Rodrigo Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.